tardes o noches, dependiendo de la hora que nos estés viendo. Bueno, pues yo el día de hoy voy a exponer lo que es la producción y circulación del capital social global en su forma simple y amplia. Este trabajo está elaborado por Erika Galicia González. Para poder iniciar, vamos a conocer lo que son algunos conceptos. Medios de producción. Son los recursos y las herramientas utilizadas en el proceso de producción de bienes y servicios. Incluyen los elementos materiales y tecnológicos necesarios para la creación de productos como maquinarias, fábricas, tierras, materias primas y capital. Los medios de consumo. Se refiere a los bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades básicas de los individuos en una sociedad. Estos medios de consumo incluyen alimentos, vivienda, ropa y otros bienes materiales esenciales para la subsistencia y el bienestar de las personas. Plusvalor. El plusvalor surge de la diferencia entre el valor de los trabajadores que generan con su trabajo y el valor de su propia fuerza de trabajo, es decir, el valor necesario para cubrir sus necesidades básicas y producir su fuerza de trabajo. Marx afirma que el valor generado por los trabajadores en el proceso de producción en forma de bienes y servicios excede el valor de sus salarios. Capital variable. El capital variable es el valor invertido en la fuerza de trabajo y representa la capacidad de los trabajadores para crear más valor del que reciben en forma de salarios, lo que genera la explotación capitalista y la acumulación del capital. El capital fijo. El capital fijo se refiere a los medios de producción duraderos, utilizados en el proceso de producción, como maquinaria y edificios, a diferencia del capital variable. El capital fijo no crea plusvalía directamente, lo que lleva a problemas en tasa de ganancias en el sistema capitalista. Capital constante. El capital constante se refiere a los medios de producción utilizados en el proceso de producción capitalista, como las máquinas y las materias primas. A diferencia del capital variable, el capital constante no agrega valor por sí mismo y solo transfiere su valor al producto final a través del trabajo humano. Capital constante circulante. Se refiere a los medios de producción que se consumen o se transforman en el proceso de producción y por lo tanto pierden su valor rápidamente. Bueno, ahora que ya hemos visto algunos conceptos, vamos a pasar a lo que es la pregunta. ¿Qué es la producción y circulación del capital social global? Bueno, pues Marx se basa en su teoría del capitalismo y la lucha de clases. Sostiene que el capital social se genera a través de la explotación de clase trabajadora por parte de la clase capitalista. Para Marx, la producción del capital social implica el proceso de valorización del capital. Los capitalistas poseen los medios de producción como fábricas, maquinarias y materias primas, y contratan a los trabajadores asalariados para que trabajen en ellos. El capitalista paga a los trabajadores un salario que es menor al valor creado por su trabajo. La diferencia entre el valor creado por los trabajadores y el salario que reciben es conocida como plusvalía, que se apropia el capital como ganancia. Marx argumenta que este proceso de explotación es inherente al capitalismo y es la base de la acumulación del capital. En cuanto a la circulación del capital social global, Marx enfatiza el papel del mercado y la competencia en la expansión del capital. Los capitalistas buscan maximizar sus ganancias, vendiendo los productos que han sido producidos a un precio mayor que el costo de producción. Esto implica la circulación de mercancías y el intercambio en el mercado. Además, Marx destaca el papel del capital financiero, como el capital invertido en acciones y bonos, en la circulación y concentración del capital.
Aquí vemos que la producción y circulación del capital social global están marcadas por contradicciones inherentes al sistema capitalista. Estas contradicciones incluyen la explotación de la clase trabajadora, las crisis económicas periódicas, la desigualdad y la concentración de la riqueza en manos de una minoría capitalista. Argumenta que estas contradicciones conducirán finalmente a la crisis y colapso del capitalismo, dando lugar a un cambio revolucionario hacia un sistema social o comunista, en el cual el capital social se produciría y circularía de manera colectiva y en beneficio de toda la sociedad. Forma simple de la reproducción del capital social. En la forma simple de la reproducción del capital social, se considera una economía donde toda la producción se destina a la producción de las mismas mercancías en el siguiente ciclo de producción. En este caso, no hay crecimiento neto del capital y la economía simplemente se produce en su tamaño y su estructura original. En este contexto, se destaca la importancia de la reproducción de las dos secciones fundamentales de la sociedad capitalista. La sección 1, que comprende los medios de producción como materias primas, maquinaria, entre otras, y la sección 2, que engloba los bienes de consumo producidos por los trabajadores. En la imagen vamos a observar la siguiente condición. Vamos a tener en el sector 1 6.000 en medios de producción, el cual está compuesto de 4.000 de capital constante, 1.000 de capital variable y 1.000 de plusvalía. Por otra parte, en el sector 2 tenemos un total en medios de consumo de 3.000, compuestos por 2.000 de capital constante, 500 de capital variable y 500 de plusvalía. Bajo el supuesto de una economía en donde todo lo que se produce se vende y todo lo que se demanda se encuentra, la condición para que se pueda tener un lugar en este escenario es que el capital variable más la plusvalía del sector 1 sea igual al capital constante del sector 2. Una vez cumplida esta condición, ahora suponemos que los capitalistas del sector 1 son los primeros en salir a comprar y los primeros que compran por sus medios de producción, ya que el sector 1 no piensa aumentar su producción, solamente invierte los 4.000 para comprar medios de producción para el siguiente periodo. Entonces ellos tienen 4.000 de su capital constante, salen al mercado de medios de producción y compran 4.000 en su totalidad. Después de que ellos han comprado, se observa que de los 6.000 que tenían, solo compraron 4.000, sobran 2.000, de los cuales estos se van a sumar 1.000 de capital variable más 1.000 de plusvalía. Entonces, el sector 1 tiene disponible 2.000 para la venta, de los cuales estos se vende al sector 2 en su totalidad. El sector 2 compra estos en su capital constante. Y con esto se cumple una de las primeras condiciones, la cual es que el capital variable y la plusvalía del sector 1 es igual al capital constante del sector 2. Ahora que se cumplió esta condición, también vemos que se cumple de toda la producción del sector 1, que son capital constante más capital variable más plusvalor, son iguales a la suma de los capitales constantes. Y por otra parte, la producción del sector 2, que son los medios de consumo, los compran los obreros con sus salarios y los capitalistas con su plusvalía. Entonces, toda la producción del sector 2 es igual a la variable y a la plusvalía del sector 1 más la variable y la plusvalía del sector 2. Forma amplia de la reproducción del capital social. Esta también es conocida como acumulación ampliada. Aquí es donde se produce un crecimiento neto del capital y por lo tanto una expansión de la producción.
Esto se logra mediante la reinversión de una parte del plusvalor generado en el proceso productivo. Aquí se señala que la acumulación ampliada es una característica intrínseca del modo de producción capitalista. A medida de que los capitalistas reinvierten una parte de sus ganancias en los medios de producción adicionales y en los bienes del consumo del trabajador, la producción aumenta y con ella la capacidad de generar aún más plusvalor. En esta fase también se analiza cómo la competencia entre los capitalistas y la búsqueda de mayor tasa de ganancia puede llevar a una crisis cíclica dentro del sistema capitalista. Además, discute cómo la acumulación amplia implica un aumento de la explotación de los trabajadores y a largo plazo puede provocar contradicciones y tensiones insostenibles dentro de este sistema. Ahora en esta imagen tenemos un ejemplo de reproducción ampliada. Aquí vamos a ver que realmente las composiciones orgánicas no son iguales, ya que la composición orgánica del sector 1 va del 4 al 1 y la del sector 2 va del 2 al 1. Recordemos que habíamos establecido que el capital variable más la plusvalía del sector 1 es igual al capital constante del sector 2. Es decir, si los capitalistas del sector 1 compran 4.000 en su sector, sobrarían 2.000 para vender. Pero el sector 2 no tiene con qué comprarlo, puesto que solo tienen 1.500 de capital constante. Esto lo habíamos visto en el esquema de reproducción simple, pero ahora, aplicándolo a una reproducción ampliada, nos vamos a plantear la pregunta de cómo se puede vender esa producción. Bueno, pues aquí los capitalistas del sector 1 no compran solo 4.000, porque la reproducción es ampliada precisamente, por lo cual ellos tienen que prepararse para el siguiente año, para producir más de lo que produjeron este año. Entonces ellos van a tomar una parte de los 1.000 de plusvalía y la van a acumular. Esto nos va a ver que para el año siguiente van a tener 4.000 de capital constante y van a tener 1.000 o más de capital variable. Esto va a depender de la cantidad de plusvalía que acumulen. Y ahora vamos a suponer que los 1.000 de plusvalía que tiene el sector 1 van a acumular la mitad. Entonces, de esos 1.000 van a tomar 500 para invertirlos en capital constante y variable. Y los otros 500 los van a dejar para gastos personales. Esos 500 que se dejan, el capitalista lo toma como gastos personales. Y a esto lo podemos llamar plusvalía individual. Entonces, vamos a ir con los 500. Estos 500 de inversión vamos a suponer que tienen la composición orgánica del 4 al 1. Entonces, los 500 que acumulan van a invertir 400 en capital constante y 100 en capital variable. Entonces, como queda distribuida la producción de los capitalistas del sector 1 a principios del año, recordemos que tenían 4.000 de capital constante y al vender y al comprar al final del año van a tener 4.400. Los 4.000 que tenían más los 400 que acaban de acumular. Ahora la capital variable van a tener 1.100, los 1.000 que tenían al principio del año más los 100 que acaban de acumular. Entonces ahora tienen el sector 1 4.400 de capital constante más 1.100 de capital variable y 500 de plusvalía individual. Y así es como queda distribuido al final del año. Nos vamos a hacer una pregunta. ¿Cuánto va a acumular el sector 2? Pues el sector 2 se tiene que someter realmente a lo que ya haya dicho el sector 1. El sector 1 de la producción de los 6.000, los capitalistas compraron 4.400. Entonces le quedan a la venta
la diferencia, que son 1.600. Estos 1.600 lo van a comprar el sector 2. Si le estamos suponiendo que el sector 2 compre el mercado, lo que dejó el sector 1, ahora los 1.600 de capital constante, vamos a suponer que mantenemos la misma composición orgánica de 2 a 1. Van a necesitar 800 de capital variable. Entonces el sector 2 produce 750 de plusvalía. Van a acumular 100 de capital constante. Tenían 1.500 y ahora tienen 1.600. Acumulan 50 de capital variable. Tenían 750 de variable y ahora tienen 800. Entonces 750 menos 150 que acumularon quedan 600 de plusvalía individual. Y así queda distribuida la producción para el año siguiente, para así poder volver a producir. ¿Cómo se produce al siguiente año? Bueno, pues el sector 1 va a tener 4.400 de capital constante, 1.100 de capital variable y suponiendo que no ha cambiado la plusvalía, se obtendría 1.100 de plusvalía. Entonces, el siguiente año la producción del sector 1 será de 6.600 y del sector 2, que tienen 1.600 de capital constante, 800 de capital variable, obtendrá 800 de plusvalía. Su producción será de 3.200. Bueno chicos, hasta aquí termina mi explicación de la reproducción y circulación del capital social global en su forma simple y ampliada. Recuerden que tomamos en cuenta el discurso crítico de Marx, de Bolívar Echeverría, El Capital, tomo 2, volumen 5, página 479 a la 503, y así también como el libro de Fundamentos y Límites del Capitalismo de Luis Gil. Bueno, pues espero que les haya gustado, espero que tengan un excelente día, tarde o noche, depende de a qué hora nos están viendo.